Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Escuela de Amor. Hoy quiero saludaros con profunda alegría por lo que hoy vamos a hablar en el mensaje que vamos a comentar, que es del día 2 de diciembre del año 2005. Yo misma me impresiono de lo que la Virgen nos dice, porque tantas veces hemos leído los mensajes, el libro una y otra vez, y tantas veces te sorprende que el mismo mensaje que te llamó la atención y te hablaba de un aspecto de tu vida, de qué hacer, cómo vivirlo, de nuevo vuelves a pasar en este mensaje y te vuelve a hablar, pero de otro modo diferente. La Virgen no nos deja de sorprender. Ella con sus palabras quiere que sigamos creciendo espiritualmente. Hoy vamos a hablar de la pobreza. Este mensaje, que es un mensaje extraordinario que dio la Virgen a Iván el día 9 de diciembre de 2005, dice lo siguiente: Queridos hijos, esta noche, con gozo, os invito especialmente en este tiempo de gracia a que renovéis la oración en vuestras familias. Queridos hijos, en este tiempo orad en vuestras familias y orad delante del pesebre. Orad, queridos hijos, porque con la oración el gozo volverá a vuestros corazones y la luz y el gozo de Navidad brillarán en vuestros corazones. Gracias por haber respondido a mi llamada. Este mensaje, como os decía, me impresiona. Iba a explicar todos los mensajes seguidos que hablan de la Navidad, del día 25 de diciembre, el que da a María, el que da a Jacob, con este de Iván del 9 de diciembre, pero como os decía me impresiona, no puedo dejar de pasar lo que la Virgen me ha hablado. ¿De qué me ha hablado? Pues fijaos, de un detalle, es pequeño, pero de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Orad en vuestras familias y orad delante del pesebre. La palabra pesebre, lugar donde comen los animales, lugar donde está sucio, a veces huele mal. Y la Virgen dice, orad delante del pesebre. Cuando nosotros rezamos en casa y más o menos lo tenemos limpio. Vamos a la iglesia o a la capilla de la adoración del Santísimo, y está todo muy limpio. Vamos, pues no sé, muchas veces decís que vais a retiros espirituales, de oración, de ayuno, que vais de ejercicios espirituales, que vais a un convento de clausura o que vais a visitar a algún familiar y que os quedáis allí rezando. Todo está limpísimo. Hasta te gusta y te atrae la limpieza y lo bien y el orden que todo tiene. Nosotros mismos queremos vivir en una buena casa, una casa grande, de ricos, si puede ser, mejor que de pobres, que esté bien colocada, que esté bien pintada, que esté bien limpia, que esté... Y la Virgen nos habla del pesebre. Cuando nosotros leemos a primera vista esto, podemos caer en esto que estoy mencionando, en la pobreza material, en lo material, que muchas veces se relaciona la pobreza material con lo sucio o lo limpio, que se relaciona con lo que huele bien, con lo que huele mal, con lo que está ordenado, con lo que está desordenado. Pero la Virgen no nos está hablando de esto hoy, por lo menos cuando rezaba no era esto lo que quería que hablase hoy en este programa. Nos está hablando de una actitud interior que tiene que tener todo aquel que se llame hijo de la Reina de la Paz, que va más allá de lo material, va más allá del poseer cosas y de estar apegados a ellas, que nos va a ayudar no estar apegado a las cosas sino tenerlas. Pero que hay personas que no lo tienen,
me estoy acordando de personas que han consagrado su vida a Dios y que ahora dejan mucho que desear, que lo han dejado. ¿Por qué? Porque la pobreza no se refiere solamente a lo material, al tener. Los evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles nos lo muestran. Vivían todos juntos en comunidad y tenían que vivir según las leyes romanas. Hoy en día, nosotros, si queremos hacer grupos de oración, tenemos que vivir también bajo las leyes civiles. Si tú tienes una casa, tiene que estar registrada a nombre de alguien. ¿Y eso significa, por tanto, que tú estás apegado a esa casa? No, significa que estoy sujeta a las leyes pues que hay en el momento. Lo que dice Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que vivir la ley divina, pero también estamos sujetos a leyes civiles. Eso no significa que tengamos que estar apegados a todo eso que nos ordena. Si una ley te dice que el que tiene una vivienda tiene que tenerla registrada a su nombre, pagar tal impuesto, hacer tales cosas, registrar tales documentos, llevarlos a tal sitio o a tal otro, eso no significa que la persona esté apegada o desapegada, significa que está viviendo bajo esa ley civil. Y la Virgen aquí nos habla de vivir por encima de eso, vivir en la ley divina, que va más allá de lo que pueda ser humano y ley civil. ¿A qué me refiero? A la actitud de la pobreza interior del alma. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de un interior de la persona virtuosa. Para comprenderlo, la Virgen dice que las familias deben orar mucho y orar delante del pesebre. Nosotros cuando cerramos los ojos, pensamos en un pesebre, pues tú te acuerdas de lo que, como decoras la Navidad en casa, donde se pone el niño Jesús, una cunita, y está muy bonita y muy limpia, pero si tú te vas a la realidad de lo que es el pesebre, si tú tienes que ir a ponerte de rodillas a un pesebre, es decir, irte a una granja, a un lugar donde viven los animales, donde allí comen, y ponerte a rezar, te cambia toda la perspectiva, externa e interna. Entonces empiezas a comprender qué es la pobreza de la que nos habla la Virgen. Y es vivir una oración pobre. Primero empiezas a comprender la pobreza y después la oración pobre. Cuando los cristianos eran perseguidos por ser amigos de Dios, resulta que en ellos se manifestaba, se ve mucho en el martirio, en los primeros cristianos, en el circo romano, que en la prueba ellos vivían humildemente y fielmente. Algunos lo expresaban con mayor mansedumbre, otros con menos mansedumbre, pero se dejaban matar, se dejaban humillar, se dejaban despojar de lo material y seguían fieles a Dios. La oración de la que nos habla la Virgen, que tiene que ser familiar, y esto es lo difícil, primero voy a hablar de qué es esta oración y después ya hablamos de lo siguiente. Esta oración nos habla entonces que tiene que ser una oración en el sufrimiento interior, es decir, que externamente rezar delante del pesebre te comporta un sufrimiento. Dices, ¿pero qué es esto? Esto no me ayuda a mí a rezar. Yo necesito que haya limpieza, orden. ¿Qué hago yo aquí de rodillas? Tú ponte mentalmente ante un pesebre real, de verdad. Entonces el sentimiento que te genera internamente es el sentimiento con el cual utiliza Dios la construcción del pueblo de Dios. Y es lo mismo que quiere la Reina de la Paz para sus hijos. Esta construcción de este pueblo que está haciendo resulta que quiere un pueblo humilde, modesto,
que nace de la oración que ella realizó cuando Jesús nace en Belén. Y que esa oración debemos aprenderla. Y no solamente aprenderla tú y yo, sino enseñarla, mostrarla o al menos poner a orar del mismo modo a toda la familia. Cuando esto sucede, empiezas a comprender que los sentimientos de la Virgen cuando nació Jesús y cuando murió en la pasión, en el nacimiento y en la pasión, no son tan diferentes, son más bien parecidos. Y que se repite un mismo hecho, dejarse hacer con mansedumbre y humildad en una oración del corazón en la cual es una oración pobre, porque nace un rey que es el rey más grande del universo, que es Dios, y nace de modo modesto, por no decir otra palabra. Y así es como nacemos nosotros a la vida espiritual, muchas veces inconscientemente y sin darnos cuenta. El Señor nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué tienen los pobres de espíritu? Pues tienen alma pobre. Un alma pobre significa esto de esta experiencia que os estoy diciendo que se produce cuando rezas de este modo. Dios te pide desasirte de lo material para que tú desees las riquezas espirituales, que no las vas a conocer si no pasas por este trance. Entonces, lo que nos habla la Virgen es de una actitud interior, pero que lo exterior también ayuda. Eso significa algo más grande todavía, que las personas que oran y viven de este modo sienten la necesidad de auxilio divino constantemente. La Virgen sabía que nacía Dios, pero necesitaba ayuda, por lo menos para colaborar en eso, porque ni casa tenían, ni posada les abrían. La oración del pobre consiste en pedir auxilio divino constantemente, es lo contrario de ser autosuficiente, lo contrario del fariseísmo, lo contrario de aquel que solo confía en su propia justicia, en sus propios caminos y lo que hace y en qué hace y cómo lo hace. Es decir, la actitud interior de la que nos habla la Virgen y qué nos pide para vivir este mensaje. Lo voy a volver a leer el mensaje de nuevo para que no nos despistemos. Dice: queridos hijos, esta noche con gozo os invito especialmente en este tiempo de gracia a que renovéis la oración en vuestras familias. Queridos hijos, en este tiempo orad en vuestras familias y orad delante del pesebre. O sea, lo que inicialmente nos está diciendo y parece que repite en muchos mensajes, tiene una profundidad grande, que es cómo se debe rezar en familia. Y para eso tienes que aprender tú, de modo personal o individual primero. Es tener una pobreza, que si la tienes material, tienes que aprovecharla, no para revenirte y enfadarte contra Dios por lo que te falta, sino para confiar filialmente en Dios. Y esa confianza es la que te hace desear seguir a Jesús más y más, desear seguir a la Virgen más y más. Inconscientemente, esto fue lo que vivimos en el grupo de oración cuando dejamos nuestros trabajos. En el grupo de oración, cuando dejó sus trabajos, se juntó para vivir en una misma casa con el poco dinero que había, era esto. Hoy en día, puedo decir que nos ha enseñado la Virgen a vivir esto mejor. Y ahora somos un poco más conscientes. Antes no lo éramos, pero sí basamos nuestra confianza con nuestros pecados, limitaciones, todo lo bueno y lo malo que tenemos para hacer esto. La pobreza del alma es la que se consigue también con la ayuda externa. Nosotros, cuando empezamos la televisión, hablo de nosotros porque a vosotros os ayuda más que os ponga ejemplos concretos. Cuando nosotros empezamos la televisión, nadie daba ningún donativo. Ahora, algunos de vosotros sí dais donativos.
Esto significa que nosotros reconocemos que necesitamos la ayuda divina. Y pasa por pedirle a Dios que necesitamos tu ayuda, que nos has pedido que hagamos esto y no hay medios materiales y económicos. Y el Señor te dice cómo. Os garantizo que para mí fue un jarro de agua fría. Pídeselo en mi nombre. Cuando en la oración de esta pobreza que nos habla, de esta actitud que nos habla la Virgen y que nos enseña ella con su propia vida, te das cuenta de que tienes que pasar por esto, el mal te tienta mucho. Mira en lo que has quedado, después de haber estudiado tanto, que podrías estar maravillosamente bien en tu trabajo, ahora te dedicas a pedir. Bueno, pues hay que bajar la cabeza y decir, si el primer paso fue hacer una televisión, el segundo paso es este. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Pero para hacerlo, para conseguir esa fortaleza, para conseguir saber qué es lo que la Virgen te pide, para saber cómo, hay que rezar. Y hay que rezar con esta actitud que ella nos enseña delante del pesebre. El pesebre es cuando vamos a la iglesia que nos gusta o a la que no nos gusta. El pesebre es cuando nos ponemos de rodillas delante de la Reina de la Paz, de su imagen. El pesebre es cuando nos ponemos delante del Santísimo a adorar y uno dice, mira Señor, aquí estoy, a ver ahora qué hago con esto. Es una actitud interior la que nos está pidiendo la Virgen con este mensaje que le dio a Iván. Y sabemos que cuando la Virgen vivió de este modo, que fue muy pobremente, que no significa miserablemente, que no tiene nada que ver, resulta que esta pobreza le hizo la mujer más rica interiormente. Es la bienaventurada, la Madre de Dios y Madre nuestra. Dice el mensaje, orad, hijos míos, porque con la oración el gozo volverá a vuestros corazones y la luz y el gozo de Navidad brillarán en vuestros corazones. ¿Cuál es el gozo de la Navidad? Vivir interiormente esto que vivió la Virgen. Se vive en una Navidad continua porque nace Dios en ti. Cuando comprendes esto, que a veces Dios da la gracia de entenderlo y comprenderlo intelectualmente, pero no vivirlo espiritualmente, pasa un tiempo hasta que eso pasa de la cabeza al corazón y se hace todo en la persona. Es un camino de toda la vida. Cada año, cada día, cada mes, se va creciendo en esto y en tantas cosas si nos dejamos hacer por la Virgen, por la Reina de la Paz. Ella con sus mensajes muchas veces nos muestra algo que para nosotros es como muy obvio, como que ya lo hacemos, pero cuando te sigues caminando los mensajes de la Virgen te das cuenta que no es así, que falta mucho. Y cuando crees que has llegado un poco más, aún queda. Así que me despido de todos vosotros, rezamos para que podáis vivir este mensaje, viváis este crecimiento interior y que la Virgen os ayude en este camino. Que ella os bendiga con su bendición maternal.